Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Juan capítulo 20, versículo 11 al 15 dice así, presten atención. María se había quedado llorando fuera junto al sepulcro. Mientras lloraba se inclinó para mirar dentro y vio a dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Le dijeron: mujer, ¿por qué llora? Les respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se dio cuenta y vio a Jesús allí de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué llora? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Cuando el Señor moría crucificado en la cruz, todos sus seguidores se preguntaban, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo tuvo que pasar esto? ¿Qué hizo Jesús? ¿Por qué? Y los seguidores eran llenos de preguntas e interrogantes. Pero al tercer día, como dicen las Escrituras, Jesucristo resucita, vence a la muerte. Jesucristo resucitado, al ver que sus seguidores se hacían muchas preguntas 2 días antes, Jesucristo resucitado, ahora Él es el que pregunta. Jesucristo victorioso y resucitado, si ustedes ven las Escrituras, hace muchas preguntas después de la resurrección. Y brevemente quiero compartirles con ustedes 4 preguntas que Jesucristo le hace a sus discípulos después de resucitado, y también nos las hace esta noche a nosotros. Una de las preguntas, pues, es la que hemos escuchado, ¿no? Cuando le dice a María Magdalena: mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás llorando? Y esa pregunta es actual a nosotros, ¿no? ¿Por qué están llorando? Pueblo de Marina, ¿por qué lloran? Seguidores, los que forman el grupo de sembradores, ¿por qué lloran? Ministerio de música, ¿por qué lloran, no? Es que así, mis hermanos, toda nuestra vida desde que nacemos, pues nos la pasamos llorando, ¿no? Si hemos nacido llorando. Por eso dicen algunos estudios que a lo largo de nuestra vida, pues vamos a derramar nada más ni nada menos que 1.850.000 gotitas de lágrimas, ¿no? Muchas lágrimas, transformado a litros para que comprendamos cuánto vamos a derramar. Son como 65 litros de lágrimas que vamos a derramar. Somos unos llorones, pues, ¿no? Porque lloramos de diferentes maneras, porque nos han traicionado. Lloramos los niños porque no nos dieron para el chupete, para el dulce. Los jóvenes lloran porque no le dan permiso para ir a la fiesta, ¿no? Y así el marido quizás llora porque su mujer no le da permiso para ir, ¿no? Allá al otro pueblo, a la fiesta que está bonita de 2 o 3 días, ¿no? Y así estamos llorando, ¿no? Por eso, mis hermanos, el Señor resucitado se acerca una vez más a nuestra vida y nos preguntará, ¿no? A lo largo de nuestra vida: ¿por qué lloran? ¿Por qué lloran? ¿No? Y nos dirá: yo ya he vencido todos los sufrimientos y dolores. He vencido la muerte, he vencido todas las tribulaciones, no lloren. A partir de ahora, pues, lloren de felicidad, lloren de alegría, lloren de emoción, nos dirá el Señor. ¿Por qué? Porque simplemente Jesucristo es el ganador. ¿Amén? Amén. Otra pregunta que nos va a hacer quizás es la que también le hizo a sus discípulos. Escuchen lo que dice San Lucas capítulo 24, 36 al 38, dice así: estaban todavía hablando de estas cosas cuando Jesús se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: paz a ustedes. Ellos se asustaron mucho, pensando que estaban viendo un espíritu. Pero Jesús les dijo: ¿por qué están asustados? Palabra del Señor. ¿Por qué están asustados? Les dice a sus discípulos, ¿no? ¿Por qué tienen miedo? Esa es una pregunta actual, ¿no? También nos pregunta todos los días: ¿por qué tienen miedo ustedes? Es que así como esa película que hace un tiempo atrás a mí,
que dice la suma de todos los miedos, no sé si alguno lo ha visto, ¿no? Hay una película que se llama La suma de todos los miedos, ¿no? Y como nuestra vida parece como es esa película, ¿no? La filmamos y la hacemos, tenemos suma de todos los miedos y miedo y más miedo, y lo hemos agrupado los miedos en fobias, ¿no? Cada quien tiene miedo, y miedo al fracaso. Hay algunos que tienen, ¿saben qué? Hasta miedo a bañarse. ¿Saben cómo se llama esa fobia? Al agua, a bañarse, miedo a blutofobia, ¿no? Ojalá que aquí no haya eso que tienen miedo a bañarse. La blutofobia se llama ese miedo. Y hay algunos también, ¿no? De repente en sembradores o aquí también en Marina, que padecen de gamofobia. ¿Saben qué es ese miedo? Miedo al matrimonio. Gamofobia, tienen miedo a casarse. Dicen precisamente que una hermana de acá de Marina, creo, ¿verdad?, que superó ese miedo a la gamofobia, ¿no? Y se casó, ¿no? Se casó esta hermana, pero seguía teniendo miedo, dice, ¿no? Y una de esas noches tuvo una pesadilla, una tremenda pesadilla. Y despierta para su marido que estaba gritando, ¿no? En su pesadilla gritaba y gritaba de miedo. Y su marido le dice, ¿qué pasa, mi amorcito? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué gritas? Y ella le dice que he tenido una pesadilla, le dice, ¿no? Tuve una pesadilla. ¿Y de qué trata tu pesadilla? Contame tu sueño, le dice. El que soñaba, mi pesadilla trata de que soñaba que a todingo los esposos y maridos del pueblo de Marina los habían secuestrado, dice, ¿no? Los secuestraron, los estaban vendiendo como esclavos allá en Guarnes, ¿no? Ay, ¿y qué más? Contame, le dice. Y que había unos, pues, ¿no? Algunos que lo vendían en $200,000, le dice. $200,000 por los maridos de Marina, sí. Otros lo vendían en $150,000, le dice. ¿Y ese es tu miedo? Le dice. Contame más, le dice. ¿Sabes qué? Le dice. Y de mí, ¿a cuánto me vendieron? Le dice, ¿no? $200,000 pagaron por mí, le dice. No, le dice. Ese era el temor, esa era mi pesadilla, mi miedo, le dice. ¿Por qué? Porque a vos te juntaron con otros 11 más y 12 por $1 te vendieron. 12 maridos por $1, ese era mi miedo. Hay miedo, ¿no? Y más miedo, tenemos miedo, ¿no? Quizás muchas hermanas tienen miedo perder a su marido, ¿no? Que se vaya con otra, ¿no? Y también los esposos, ¿no? Que se vaya a su esposa. Hay miedo para todos los gustos y disgustos, hermanos y hermanas, ¿no? Por eso el Señor a lo largo de nuestra vida nos dirá, no tengan miedo. O como dice en Josué 1:9, dice, ¿no? Yo los mando a los de Marina y a sembradores, que sean valientes, ¿no? No teman ni desmayen, porque yo, su Señor, estoy con ustedes todos los días, donde quiera que vayan. ¿Amén? Amén. Otra pregunta que nos hará el Señor es, ¿por qué tienen dudas? San Lucas 24:38 dice así precisamente, ¿por qué tienen esas dudas en su corazón? A veces dudamos, ¿no? Hoy veo quizás 5 o 10 personas menos que la anterior vez que vinimos, ¿no? Y así porque dudan a veces, ¿no? Ya dejamos de asistir a la iglesia, ¿no? ¿Cuántos hoy en día abandonan la fe? ¿Por qué será eso, no? El otro día yo encontré la respuesta a esta interrogante, ¿por qué la gente empieza a dudar y a dejar de creer en Dios? El fin de semana leí el periódico, la cartelera del cine para ver si estaba atractiva para ir. Y precisamente había 2 películas que me llamó la atención, que tienen mucho que ver con la fe. Por un lado estaban ofreciendo la película El Hijo de Dios, que trata ni nada más ni nada menos que de Jesucristo, ¿no? Toda su vida. Pero también en otras salas, en otros horarios estaban ofertando la película para ver Dios no existe. Interesante, ¿no? Por una parte invitaban a ver la película El Hijo de Dios y por otra, Dios no existe, ¿no? Y me di cuenta que eso es lo que sucede en la actualidad. La gente está dudando, ¿no? ¿Por qué? Porque constantemente los enemigos de nuestra alma están metiéndonos en la cabeza y el corazón diciendo que Dios no existe, ¿no? En la universidad a los jóvenes les meten esa idea en la cabeza, ¿no? Y también muchos dejan de asistir, pierden su fe. Por eso también la semana pasada siempre prestaba atención al periódico, salió un artículo, ¿no? Un estudio que han hecho acerca de los católicos
en los últimos 20 años, no sé si han leído, el 13% somos menos. Hace 20 años el 80% en 18 países de Latinoamérica éramos católicos, 80%. Y ahora en 20 años 13% han disminuido, ¿no? En Bolivia, según este estudio que han hecho, 7% ha dejado de ser católico. Eso más o menos en cantidades son entre 600.000 a 700.000 personas que han dejado de ser católicas, ¿no? Quizás se han hecho evangélicas, otras simplemente ya no vienen a la iglesia, dejan de creer en Dios, ¿no? Y lo más alarmante que leía, ¿no? En Chile, hace 20 años, solo el 8% decía no creer en Dios, no tener religión o era atea. Pero hoy 25% confiesa que no cree en Dios ni tiene religión. Y el Señor nos pregunta, ¿no? ¿Por qué dudan? ¿Por qué no tienen fe? ¿Por qué dudan tanto de que yo he vencido a la muerte? ¿Por qué dudan de que no hay vida después de la muerte? ¿Por qué será, no? Tantos miles, mi hermano. Y en la cuarta pregunta está, ¿no? Al por qué hay muchas dudas. El por qué la gente deja de asistir a la iglesia. El por qué ya muchos no son católicos. Escuchen esta pregunta que hace el Señor. En San Lucas 24:17 les dice así. Jesús les preguntó, ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Palabra del Señor. A los discípulos de Maús, ¿no? Se les aparece el Señor resucitado y les dice, ¿de qué van hablando ustedes, no? ¿De qué van hablando por el camino? Y el camino tomémoslo como la vida, ¿no? El Señor nos va a preguntar, pues, también a nosotros, ¿no? ¿De qué ustedes van a ir hablando a lo largo de la vida? ¿De qué? ¿De qué hablan todos los días? ¿Qué es lo que hablan? ¿Hablan de Dios o hablan cosas ajenas a Dios? Y allá que tocamos el tema de hablar, no sé si sabían también que algunos hombres, la mayoría, ¿no? Promedio, hablamos 7.000 palabras al día. 7.000. De esas 7.000 palabras, ¿cuántas palabras hablamos de fe, de esperanza, de amor, de alegría? ¿Cuánto, no? ¿Y las mujeres cuántas palabras hablarán? ¿Será que hablan más o menos? Más o menos hablan las mujeres. Menos, dice. Según un promedio dice que hablan 21.000 palabras a día. El triple de nosotros, ¿no? Por eso el Señor se le aparece a las mujeres, pues, ¿no? Sabe 21.000 palabras para proclamar a Jesucristo resucitado. De esas 21.000 palabras pueden ser menos, pueden ser más, o 7.000 pueden ser menos o más de los hombres y mujeres, ¿no? ¿Cuánto, mis hermanos, estamos hablando de Jesucristo? ¿Cuánto estamos proclamando esta buena noticia de que la muerte ha sido vencida, de que Jesucristo es el ganador, Jesucristo ha resucitado, de que hay vida, vida más allá de la muerte, ¿no? ¿Cuánto, mi hermano? Es importante que comencemos a hablar de fe, hablar de Jesucristo, ¿no? El Señor necesita de muchas personas, de que acá y más vayan y le avisen a su comadre y compadre, ¿no? Le hablen de que Jesucristo ha resucitado, anuncien la buena noticia y inviten también a seguir al Señor. Amén. Amén. Y así ese 7% que ha disminuido en Bolivia, pues de acá a un mes, un año, vamos a recuperar, ¿no? Y como dice ese eslogan, ¿no? Que todos conocen, vamos a hacer pues más y más cada vez. Amén. 4 preguntas que el Señor nos ha hecho, ¿no? ¿Por qué lloran? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen dudas? ¿Y de qué hablan? Y nosotros tendríamos que dar una respuesta, ¿no? Los discípulos, cuando el Señor se les presenta resucitado, le responden al Señor. Y yo me maravillaba y me emocionaba de esta respuesta, ¿no? ¿Saben cómo le responden los discípulos, ¿no? Al saber que van a tener miedo, que han llorado, que van a tener dudas? ¿Saben cómo le responden? Escuchen esta. La mejor respuesta que está en San Lucas 24, 28 al 29 dice así. Al llegar al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba a seguir adelante. Pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque ya es tarde y se está haciendo de noche. Palabra del Señor.
Esta tiene que ser nuestra respuesta. Vamos a tener miedo. Señor, quédate conmigo. Quédate con nosotros porque vamos a tener miedo. Vamos a llorar, pero Señor, quédate conmigo en mi llanto, en mi dolor. Voy a tener dudas, voy a dudar de la existencia de Dios, voy a dudar de mi matrimonio, voy a tener miles de dudas. Señor, quédate en mis dudas. Quédate con nosotros es la respuesta, mis hermanos. Porque ya se va a hacer de noche, dicen los discípulos, ¿no? Ya es tarde y se va a hacer de noche. Y la noche es sinónimo de dolor, de sufrimiento, de llanto, de miedo. Como cuando veníamos, ¿no? Quizás el Señor permitió que la movilidad del hermano se pare, ¿no? Ahí, en medio camino veníamos 3 vehículos y el hermano que venía trayendo los equipos de música, ¿no? Se le apaga el vehículo. Eran, creo, 5:30, 15 a 20 minutos, ahí detenidos, ¿no? Y yo interiormente decía, ¿no? Creo que le comenté, ¿no? Ya se va a hacer de noche, así como dicen los discípulos, ¿no? Y yo ya sabía que iba a compartir esto de quédate con nosotros, ¿no? Y yo oraba en mi interior y le decía, Señor, quédate con nosotros, ¿no? Porque ya se va a hacer de noche, ¿no? Y ahí en la noche, en medio camino, no sé qué iba a pasar, ¿no? Quédate con nosotros, ¿no? Como que el Señor nos estaba preparando a los que veníamos, ¿no? Para profundizar esto de quédate con nosotros. Pero me emocioné más, mis hermanos, con esto termino. Cuando le decía quédate con nosotros, veo ahí, ¿saben dónde nos quedamos? Era una población que decía manantial. Supuse que era manantial porque había un letrero que decía manantial. Nos quedamos ahí a medio casi de la noche, ahí en manantial. Y después le pregunté a algunos hermanos qué significaba manantial, ¿no? Porque no conocía mucho, tenía una idea vaga de qué es manantial, ¿no? Y algún significado de manantial es pues, una fuente, una corriente de agua que brota de la roca, ¿no? De forma natural. Agua, ¿no? El manantial es agua que sale de forma de la roca, ¿no? Y corre, el agua que da vida. Y cuando vi eso, mi hermano, me emocioné porque es realmente lo que ha pasado con la victoria de Jesucristo. Si leemos San Juan 20 al comienzo, dice que la roca, dice, la piedra del sepulcro se movió. Y por la roca Jesucristo sale a anunciar a sus discípulos y a todo el mundo de que Él está vivo, ¿no? La roca se movió. Manantial es el agua que corre. El agua que corre, que brota de la roca, ¿no? Como que el Señor nos dice, ¿no? Que Él es ese manantial, es esa agua de vida que corre por todo el mundo. Jesucristo es esa agua de vida que corre por todo el mundo. La roca del sepulcro fue movida. De ahí, de esa roca que contenía el sepulcro, pues sale Jesucristo, fuente de vida y vida eterna. Amén. Pues mi hermano, para terminar, digámosle a Jesucristo, fuente de vida, manantial de vida, de misericordia, ¿no? Esa misericordia que se renueva día a día, que se quede con nosotros, ¿no? Vamos a tener miedo, vamos a tener dudas, hermano, vamos a llorar, ¿no? Al llegar a casa nos va a pasar algo, no lo vamos a encontrar a los hijos, algo va a pasar, vamos a llorar. Pero lo importante es que el Señor se quede con nosotros. Amén. Amén. Digámosle, pues, hermano, ¿no? Al Señor, ¿no? Reconozcámoslo y digámosle, quédate con nosotros. Quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros porque ya se hace de noche, Señor. Quédate con nosotros en nuestros miedos y temores, Señor. Quédate con nosotros cuando dudemos, Señor. Quédate con nosotros a nuestro lado cuando haya dolor, sufrimiento, enfermedad y problemas, Señor. Cuando el llanto sea incontenible, quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros, Señor, todos los días de nuestra vida, para que al final podamos alcanzar esa fuente de vida y vida eterna. Amén.